Una ráfaga helada atravesaba el sendero cubierto de hojas secas cuando Clara llegó al desvencijado portal de la antigua casa. Nadie había entrado allí en décadas, o al menos eso susurraban los habitantes del pequeño pueblo de Montequieto. Desde el primer vistazo, Clara notó un ligero temblor en su mano mientras sostenía la linterna. Recordó las advertencias de su abuelo, quien solía contar historias sobre sucesos extraños que habían ocurrido bajo aquel mismo techo. «No entres ahí cuando las sombras se alarguen», decía él con ojos turbios, como si supiera algo que nunca se atrevió a compartir del todo. Pero ahora, con la casa de sus padres vendida y sin un lugar a donde ir, Clara no tenía muchas opciones. Aquella propiedad abandonada, herencia lejana de un tío bisabuelo, era su última oportunidad de techo. Al abrir la puerta, un crujido largo y agudo la hizo estremecer. Dentro, un aire espeso y frío pareció cerrarse sobre ella. Incluso con la linterna, la penumbra se sentía impenetrable. El pasillo principal estaba tapizado de un papel mural desgarrado, con flores marchitas impresas como un reflejo del estado decadente de la casa. Un olor a humedad y encierro se mezclaba con algo más agrio, un aroma difícil de definir, pero lo bastante fuerte como para revolverle el estómago. El primer día transcurrió en relativo silencio, aunque Clara percibía que cada paso resonaba de manera antinatural. Subió con cuidado las escaleras de madera, que chirriaban de forma lastimera, y eligió la habitación que le pareció menos deteriorada. El cuarto al final del corredor. Allí colocó un viejo colchón que había encontrado entre los restos polvorientos y colgó un farol de aceite que, con su parpadeo, parecía dar vida a las sombras de las paredes. No se sentía acogedor, pero al menos era un refugio. Las primeras noches Clara apenas durmió. Un golpeteo recurrente, como si algo arañara el interior de los muros, la despertaba a las pocas horas de conciliar el sueño. Al principio pensó que sería una rata o algún animal atrapado. Se levantaba con la linterna en mano, inspeccionando rincones, golpeando suavemente la pared. Pero en cuanto se detenía, el sonido desaparecía, y cuando volvía a acostarse, de nuevo se escuchaba el rasguido. Era como si una presencia burlona acechara, disfrutando interrumpir su descanso. Las cosas empezaron a tornarse más inquietantes al quinto día. Clara había salido a buscar alimentos y, al regresar, encontró la puerta de la casa entreabierta. Sabía con certeza que la había cerrado. Revisó su bolsillo y ahí estaba la llave. Así que nadie, en teoría, podía haber entrado. Sin embargo, el aire dentro del lugar estaba más helado y el silencio más pesado de lo normal. Con la garganta seca, recorrió cada habitación para cerciorarse de que nadie se hubiera colado. No encontró a nadie, pero al llegar a la cocina, notó algo que le aceleró el pulso. Sobre la vieja mesa de roble había marcas de dedos, 5 líneas largas, como surcos profundos, que no recordaba haber visto antes. Parecían haber sido trazadas con fuerza sobre la superficie polvorienta. En el pueblo, Clara intentó comentar lo ocurrido con la única persona que no la miraba con recelo. El bibliotecario, don Joaquín, un anciano risueño aunque siempre taciturno en sus expresiones. Él fue el único que no se rió al escuchar su historia sobre los ruidos nocturnos y las marcas. Al contrario, se quedó pensativo. Esa casa era de un viejo pariente de la familia Rosales, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo oyera. Dejó la propiedad muy joven, huyendo de algo. Murió en circunstancias extrañas. Dicen que su espíritu no partió en paz. Don Joaquín le tendió un pequeño cuaderno encuadernado en cuero agrietado. Esto estaba entre los archivos de la biblioteca. No preguntes cómo llegó ahí. Léelo en privado. Aquella noche, Clara se sentó en el salón principal, con el farol de aceite alumbrando el cuaderno polvoriento. Sus páginas contenían trazos confusos, algo parecido a un diario interrumpido.
Hablaba de ruidos en la casa, de una extraña figura que se escondía detrás de las puertas y de pesadillas cada vez más intensas. Las últimas anotaciones eran incomprensibles, salpicadas de tinta corrida como si el autor hubiera estado temblando. Mencionaba un susurro que lo llamaba por su nombre y el terror de ver su propio reflejo desfigurado en los espejos. La última frase, apenas legible, hizo que el vello de la nuca de Clara se erizara. No estoy solo aquí, ella me observa, pero su rostro ya no es humano. En cuanto cerró el cuaderno, un estruendo retumbó en el piso de arriba. Un golpe seco, contundente, como si un mueble hubiera sido arrojado contra la pared. Clara sintió un escalofrío que le heló la sangre. Empuñó la linterna, y aunque cada fibra de su cuerpo le rogaba que escapara de ese lugar, subió las escaleras con cautela. Su respiración era tan intensa que temía que la casa pudiese escucharla. Recorrió el pasillo hasta que llegó a la puerta de la antigua habitación de huéspedes, la única que nunca se había atrevido a abrir. Tomó aire, giró el pomo, y la puerta se abrió con un chirrido que pareció un lamento. Al enfocar con la linterna, vio que un gran armario había sido volcado, bloqueando el acceso a la ventana. Dentro de la penumbra, distinguió algo que la dejó perpleja. Un espejo de pie, alto y cubierto parcialmente por una tela desgarrada. Bajo la tenue luz, Clara creyó ver una silueta moviéndose tras el cristal. Sintió el pulso en la garganta, y por un segundo pensó que el reflejo era el suyo. Pero la figura parecía alargada, como si midiera 2 metros, con extremidades anormalmente delgadas. Sin poder controlar el impulso, Clara dio un paso atrás y tropezó con una silla rota. El golpe resonó, y cuando volvió a mirar, la silueta ya no estaba en el espejo. Un viento gélido recorrió la habitación, agitando los bordes de la tela que cubría parcialmente el cristal. Clara salió corriendo, con el corazón al límite, y se encerró en su dormitorio. Pasó la noche acurrucada en un rincón, sin atreverse a apagar la linterna. Al día siguiente, comenzó a investigar la casa más a fondo. Era evidente que el lugar guardaba un secreto. Encontró un gran baúl lleno de cartas muy antiguas en una habitación polvorienta. Eran casi ilegibles, cubiertas de manchas de humedad, pero en algunas podía descifrar cómo aquel pariente misterioso describía visiones inquietantes. Pasos en el techo, puertas que se abrían solas y un llanto de mujer que resonaba en la madrugada. Lo que más la conmovió fue la mención reiterada de una advertencia que la familia se pasaba de generación en generación. Nunca abras la puerta del altillo cuando oigas rasguños por dentro. Al leer esa frase, Clara sintió el corazón comprimirse. Ya había notado una escalerilla que llevaba al ático, justo encima del pasillo, pero la trampilla siempre parecía atascada. Esa noche, después de pensarlo largo rato, se armó de coraje para subir y averiguar qué escondía. Preparó el farol, una barra de metal, y se dispuso a mover la escotilla. Cuando logró abrirla, un olor agrio y penetrante se desparramó por el corredor. Algo caliente y húmedo le rozó la mejilla, como un soplo de aire que emanara de un pozo profundo. Subió los peldaños y se encontró en una estancia baja y polvorienta, repleta de cajas rotas. Entre las sombras, distinguió una figura inmóvil en el fondo, un bulto cubierto con un manto oscuro. El corazón le martillaba las costillas mientras se acercaba. Con manos temblorosas, retiró el paño y se topó con un altar improvisado, lleno de símbolos extraños tallados en la madera. Había fotografías antiguas de la familia, todas con los rostros tachados por arañazos. Y en el centro, un retrato borroso que no reconocía. Una mujer de pelo largo y ojos fijos, con una expresión vacía.
De pronto, un sonido la hizo dar un respingo. Un golpecito rítmico, seguido de un rasguido. Venía de la pared detrás del altar. Clara tragó saliva y deslizó la mano por la superficie, que temblaba como si algo quisiera atravesarla. Escuchó un susurro, casi un gemido. Sintió un terror indescriptible, un instinto primordial que le gritaba que huyera, pero no lo hizo. Tiró de una vieja tabla suelta, revelando un hueco en el muro. Con la linterna, enfocó dentro y vio algo que la dejó sin respiración. Había un cuerpo, un esqueleto a medio descomponer envuelto en un vestido antiguo. Un chillido inhumano resonó por todo el ático. Clara retrocedió, soltando la linterna que cayó al suelo con un estrépito. La oscuridad la envolvió, y en ese instante sintió un roce helado en la nuca. Un llanto retumbó en las paredes. Cayó de espaldas mientras intentaba encontrar la linterna. Cuando al fin la agarró y la encendió, lo que vio ante sí la dejó petrificada. La mujer del retrato estaba de pie, con la piel cetrina y los ojos sin pupila, inclinada sobre ella. Su boca se abría en un gesto antinatural, dejando escapar un susurro fracturado. «No te vayas. No me dejes sola otra vez». Clara gritó y se arrojó hacia la trampilla del altillo, bajando casi a rastras por la escalera. Corrió hasta la salida de la casa, pero la puerta de entrada no se movía, como si alguien la mantuviera cerrada desde el otro lado. Desesperada, golpeó con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes a su espalda. Se giró, con el corazón desbocado. La figura alta y delgada se recortaba en la penumbra del pasillo. Sus brazos se extendían anormalmente, rozando las paredes. En un último arrebato de terror, Clara empujó la puerta con el hombro. La madera se dio con un crujido y ella se desplomó en el exterior. Se levantó, respirando con dificultad. Pero en la penumbra, pudo ver que la figura se detenía justo en el umbral, como si no pudiera franquearlo. Pudo distinguir aquellos ojos vacíos y una sonrisa retorcida antes de que la puerta se cerrara con un portazo violento. Clara corrió hasta el pueblo, sin mirar atrás. Una vez allí, contó lo sucedido a don Joaquín, quien la escuchó con un gesto grave. Cuando terminó, él le entregó una vieja llave. «Esto es lo único que encontré entre los papeles de la familia. Quizá te ayude. Pero Clara, a veces lo mejor es no volver a ese sitio». Ella no respondió. Pasó la noche en un hostal cercano, sin pegar ojo. Su mente no dejaba de repasar la horrenda visión en el ático y la silueta descarnada en el pasillo. Y aún así, sentía una inexplicable llamada. Como si la voz de la casa se hubiera metido debajo de su piel, exigiéndole un cierre definitivo. Incapaz de resistir, al amanecer Clara se armó de valor y regresó, decidida a poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La encontró en ruinas, como si décadas hubiesen pasado en un solo día. Las tablas crujían bajo sus pies. Al entrar en el salón, notó un frío sepulcral. Desde la planta superior le llegó un susurro. Tensa, sostuvo la llave que don Joaquín le había dado, preguntándose para qué cerradura serviría. De pronto, un aullido atravesó los muros, helándole el cuerpo. Miró hacia las escaleras y allí estaba la mujer, suspendida a medio tramo, mirándola con una mezcla de furia y desesperación. Temblando, Clara se acercó. La presencia se esfumó, y cuando subió, encontró una puerta que nunca antes había visto, al final del pasillo, donde se suponía que solo había pared. Sin pensarlo más, metió la llave. Encajó a la perfección, y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, una habitación a oscuras. Con el farol en mano, Clara avanzó hasta el centro. Se detuvo en seco al ver un espejo enorme apoyado contra la pared. En su superficie reflejada, distinguió su propia imagen,
pero detrás una forma reptando por el techo, acercándose a ella con lentitud. No pudo reaccionar. Sintió la mano helada de la criatura aferrarse a su hombro. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. El farol cayó y se hizo añicos. Toda la habitación se sumió en tinieblas. El último sonido que se escuchó fue su grito ahogado. Esa misma noche, un grupo de vecinos vio luces encendiéndose y apagándose en las ventanas de la casa abandonada. Al día siguiente, Clara no apareció por ninguna parte. Solo su automóvil permanecía estacionado cerca del portón. Cuando la policía llegó y entró, halló la casa completamente vacía, sin rastros recientes de ocupación, ni muebles, ni ropa, ni huellas, como si nadie hubiese vivido allí en años. El único indicio fue un espejo roto en una de las habitaciones, el cristal astillado con manchas oscuras y en el suelo, la vieja llave que don Joaquín le había dado a Clara. Dicen que si te quedas en silencio junto a aquella puerta maldita, aún puedes escuchar un susurro en la quietud del atardecer, una voz femenina que repite un nombre que ya nadie en el pueblo se atreve a pronunciar. Y si miras con atención, tal vez veas reflejada en los pedazos de espejo la sombra de alguien que se perdió para siempre entre esos muros. Pero lo peor, aseguran los ancianos, es que, a veces, esa sombra parece moverse, como si buscara desesperadamente la manera de salir.